noches, bienvenidos a su nueva facultad de sociedades comerciales. Ustedes mismos lo hacen cada día más grande, yo solamente soy un facilitador. Entonces, hablemos de lo que es artículo 399, peculado por aplicación oficial diferente. Vamos a ver qué nos dice. El artículo 399 de nuestro Código Penal reza lo siguiente: el servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o sea, el Estado, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en este, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores oficiales, incurrirá en prisión de 1 a 3 años, multa de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de tiempo. Nota: la pena prevista en la presente norma fue aumentada por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 en la tercera parte respecto del mínimo y en la mitad respecto del máximo, que ya eso lo explicamos, ¿sí? Si dice de 1 a 3 años, entre la tercera parte respecto del mínimo son 4 meses. Y la mitad respecto del máximo, que son 3 años, sería 1 año y medio. O sea, entre 4 meses y 1 año y medio, el juez fija un lapso de tiempo y se lo suma a esa pena máxima de 3 años. Eso es todo. Pues bueno, ¿qué nos dice? Cabe resaltar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que el peculado por aplicación oficial diferente solo se configura cuando los recursos cuya destinación se alteran son los destinados a la inversión social. Pero ojo, no se tipifica este delito por aplicación oficial diferente cuando los rubros pues son los de funcionamiento o los del servicio de la deuda pública. Con base en esta doctrina, la Corte precluyó una investigación penal contra el senador Martín Emilio Morales, que fue alcalde del municipio de San Antero, Córdoba. Entonces, a este alcalde lo investigaron porque pues, consideraron que había incurrido en eso. Pero en realidad lo que hizo este alcalde fue que simplemente, o sea, él modificó la destinación del presupuesto, pero con fines de saneamiento fiscal, sin darle nunca una destinación diferente. Es decir, lo que nos está diciendo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es que cuando esos recursos son, digamos, los de funcionamiento o los del servicio de la deuda pública, los que se mueven allá, eso no va a ser peculado por aplicación oficial diferente. Fue lo que hizo ese alcalde. Entonces, ese municipio tenía una deuda pública, no especificaron con quién si hizo un empréstito, si un banco, esto, aquello, tenían una deuda. Entonces, digamos que ese alcalde lo que hizo fue coger del mismo dinero, pues que era lo que dice ahí, los rubros son los del funcionamiento o los del servicio de la deuda. De algún dinero ahí del presupuesto de funcionamiento que de pronto él veía que le iba a sobrar, entonces fue y pagó como intereses de la deuda, ¿sí? Para que no le subieran más. Eso fue lo que hizo, pero en ningún momento destinó recursos que fueran para inversión social, como dice ahí. Entonces, es como la destinación de esos recursos oficiales a un área presupuestal distinta a la que inicialmente se tenían destinados en ese presupuesto. Sin que esos recursos sean nunca pues sustraídos ni perdidos pues de allá del erario público. Simplemente los recursos allá están. El funcionario en ningún momento se los embolsilló, sino que les da una destinación oficial. Es decir, digamos que antiguamente, sobre todo pues en los municipios, que ustedes saben, pues tiene un presupuesto mucho menor que el de las grandes ciudades y la cosa se maneja pues más folclóricamente. Entonces, ¿qué podía pasar antes en los municipios? Que bueno, el alcalde tenía ahí un presupuesto. Entonces, si él veía, bueno, cuando le está sacando, digamos, el periodo
hombre, me va a sobrar como una plata que yo tenía ahí del presupuesto, digamos, de educación. Pues va a sobrar, entonces, no, con esa plata voy a pavimentar aquellas calles. Eso hacían. Eso hacían. Entiendan ustedes que los alcaldes para los municipios, eso no lo hacían de mala fe, ¿cierto? Yo no lo hacían de mala fe, no por desconocimiento. Por desconocimiento por un lado y por falta de leyes, pues todavía al respecto. ¿Sí me comprenden? Perdón. Por falta de leyes al respecto, entonces, bueno, que digamos que en el contexto, sí, tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás, sí. El Congreso de la República expidió las leyes 152 de 1994, oigan pues, 1994, hay 30 años, que ese es el Estatuto Orgánico de Planeación, y el Decreto 111 de 1996, por medio del cual se compilaron lo que es la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Este libro, todos ustedes también se lo tienen que leer, obligatoriamente sin protestar, en algunas vacaciones, porque esto es lo que les estoy hablando, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, ¿sí? Miren, entonces, miren por ejemplo lo que dice aquí. Fue promulgado en los tiempos cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia. Ok, perdón. Entonces, lo que veníamos pues hablando. De 30 años para atrás, eso era común en los municipios. ¿Sí? Dan destinaciones diferentes al presupuesto. Pero como les digo, no iba a ser, digamos, por mala fe de los alcaldes, sino por que estas leyes aún no existían y por desconocimiento, ¿cierto? Usted a mí me da una plata, taque, listo, como para los gastos de esta casa, hombre, si me da sobra plata, digamos, del mercado, entonces la gasto en otra cosa. Sí, usted puede hacer eso en su casa, pero usted no puede hacer eso mismo con las entidades estatales. Entonces, en esa época, que eso sí podía, se veía pues. Después de toda esta legislación, ya las cosas se vuelven estrictas, ¿cierto? Entonces ya, hombre, si usted allá como alcalde tal, ve que le va a sobrar una plata del presupuesto de educación, entonces usted tiene que hacer todo un proceso de, entonces, para coger ese dinero que le va a sobrar y que se haga una presupuestación diferente. Bueno, si eso va a sobrar de educación, entonces ahí sí, destinémoslo para pavimentar unas calles en ese municipio. Pero tiene que haber un proceso pues de aprobación de que se va entonces a destinar eso que va a sobrar de ese presupuesto para un sector y aprobar la destinación para otro. Y ese proceso va a durar un tiempo. Entonces, eso es lo que ya, pues, la ley obliga que se tenga que hacer. Pero entiendan ustedes que en esas épocas no sucedía, sino que pasaba eso. Hombre, me da sobrar un alcalde en X municipio, me da sobrar dinero aquí en este. Entonces, con eso pavimentó aquellas calles. ¿Sí? Eso era una aplicación oficial diferente. Pero entonces eso sucedía tiempo atrás, de 1994-95 para atrás, eso podía ser en común, ya me comprendo. Entonces, por eso viene ese tipo de legislación. Y esta cuestión del presupuesto, tal, ya unos parámetros muy estrictos, pero usted puede hacer eso. Ah, que 5.000 millones para educación, no me va a gastar sino 4.500, entonces hacer todo ese proceso, bueno, esos otros 500 millones que van a sobrar, entonces hay que hacer la asignación presupuestal para entonces, bueno, destinemos para ir a pavimentar unas carreteras. Pero olímpicamente usted no los puede ir llevando a gastarlos en pavimentar esas carreteras. Tiene que hacerse el proceso, pues, de como ese cambio de presupuesto para esa cantidad de dinero, si es que se ve que va a sobrar. Se supone que asignan un presupuesto con base como muy exacta a lo que se va a gastar, ¿cierto? Eso por general se va a gastar todo. Es la asignación presupuestal que se hace, pero si llega a darse ese caso, va a sobrar. Va a sobrar de esos 5.000 millones para educación, solo se gastarán 4.500 millones. Entonces,
esos 500 millones usted no los puede tocar para nada. Pero si usted que, hombre, hay que pavimentar unas carreteras y eso vale para ahí 450 millones, entonces toca al alcalde a hacer toda esa petición, toda esa solicitud, tal. Eso lo tienen que aprobar entonces los concejales, todo eso, ¿sí me comprende? Es un proceso que se va a demorar, pero se puede hacer. Entonces ya, ese presupuesto que era para educación, bueno, ya oficialmente lo que iba a sobrar será la destinación. Bueno, esto se pone en un presupuesto para obras públicas, para alimentar las calles y listo. Entonces es lo que la ley obliga a hacer, con base a lo que es la estructuración de los presupuestos. El presupuesto municipal, sea de los municipios de la ciudad de Medellín, estará el presupuesto departamental y en mayor escala el presupuesto de toda la nación. Ok, esa es la cosa. Pero lo que está diciendo la Corte es eso, ¿sí? Simplemente que no se vaya nunca a destinar esos recursos que sean para inversión social o para el mismo pago de salarios y prestaciones de los trabajadores pues, de las dependencias oficiales a otras cosas. ¿Sí? Y obviamente lo que estoy explicando, este es el presupuesto para obras públicas, para pavimentar carreteras, vos de ahí no puedes sacar plata para escuelas y educación, ni viceversa. ¿Sí? Eso. Como también que comprometa más de lo que está figurado en el presupuesto, pues ya, eso es como otro tipo de caso, pues, más difícil de presentarse, pero se puede llegar a presentar, ¿sí? Pero entonces básicamente son esos que estamos diciendo. Y hacer énfasis de que la Corte está aclarando de que lo que sea gastos de funcionamiento allá, servicio de la deuda, bueno, si usted fue madre de gastos de funcionamiento, parece que me va a sobrar algo en el presupuesto, entonces voy a pagar intereses de la deuda. Eso sí se puede hacer. Eso sí se puede hacer. Sí me comprenden, básicamente como eso es lo que nos precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con base al caso de ese alcalde pues que lo tuvieron agarrado de aquí mucho tiempo, y en la investigación ya descubrieron fue eso. Hombre, unos gastos de funcionamiento, de pronto el hombre vio que iba a sobrar plata al final del periodo, entonces bueno, fui pago deuda, fui pago intereses de la deuda pública que el municipio de San Antero Córdoba tenía, eso fue lo que hizo el hombre, pero en ningún momento gastó dinero que era para educación, para los salarios, en ir a hacer esos pagos de deuda, eso nunca lo hizo el mano. ¿Sí me comprendes? Y eso fue la investigación pues de mucho tiempo, al final, no, usted no incurrió en este tipo de peculado, ¿sí? Gastó un dinerito ahí de los gastos de funcionamiento que de pronto veía que iba a sobrar y fue y pagó servicio de la deuda pública que tenía el municipio de San Antero Córdoba. Eso hizo el alcalde, ¿sí? Pero en ningún momento gastó dinero que iba a ser para la salud, para la educación, para los salarios, en ir a hacer esos pagos de deuda. Pues eso fue todo. Es más o menos lo que podemos hablar de ese tipo de casos, ¿sí? Básicamente es eso. De peculado por aplicación oficial diferente. Que se destinen los recursos de inversión social, salud, educación, todo eso, que son los mismos salarios de los trabajadores de las dependencias en otras cosas. Es eso. Como les digo, era algo que olímpicamente manejaba hasta hace 30 años. ¿Sí? Hombre, a mí como alcalde para un municipio pequeño, me da sola plata de educación, entonces mando a pavimentar carreteras. ¿Sí? Los manes lo hacían. Nunca de mala fe, y no existían tampoco estas leyes, ¿sí me entiendes? El man considera, listo, si esto me sobra aquí, lo gasto allí. Eso hacían, pero no por mala fe, pues no existían estas leyes que los obligaban, pues, no, usted tiene que hacer eso aquí. Eso no existía, entonces. El alcalde hacía eso sin mala fe. Me va a sobrar unos milloncitos aquí, bueno, pues mando a pavimentar allí unas calles, hago esto y aquello. ¿Sí? Eso pasaba, entonces ya eso no se puede hacer. Ok, eso es todo. Eso es todo con respecto a ese punto. Ya. Pasaríamos al siguiente, que es peculado por aplicación oficial diferente, pero con recursos de la seguridad social. O más o menos lo mismo, pues, pero entonces, hablamos en el próximo de él. Muchas gracias.